En esta clase vamos a abrir la cuarta y última unidad del programa, en la que se reflejan algunas problemáticas territoriales actuales comunes tanto a el espacio de la Unión Europea como a el de la Federación Rusa. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre distintos conflictos políticos que se han dado en los últimos años, en los que se pone en cuestión nuevamente la idea de nación, el vigor político de los nacionalismos como movimientos, como imaginarios que llaman a la acción colectiva, y donde se ha producido diferentes procesos que han buscado con mayor o menor éxito la reconfiguración de las fronteras políticas vigentes. Ustedes tienen ahí una serie de textos cortos que van a analizar distintos procesos actuales. Uno tiene que ver con el referéndum de independencia de Escocia del año 2014, otro tiene que ver con el proceso del Brexit. Finalmente tienen un texto sobre el proceso independentista en Cataluña y otro sobre la problemática de la protoguerra civil que se ha desatado en Ucrania. Además tienen un texto de referencia de los teóricos, que es el de Schlesinger, que lleva por título La europeidad, un nuevo campo de batalla, y tienen además como una película recomendada Brexit The Uncivil War, que es una película del 2019 que analiza cómo fue la campaña política para llevar adelante el referéndum por el Brexit. Es una película de ficción, pero que toma elementos propios de cómo se fue dando ese proceso y realiza una lectura que consideramos es por demás interesante para comprender no solo el proceso del Brexit en sí, con sus raíces históricas que tienen que ver con la configuración de la Unión Europea y el rol que jugó el Reino Unido en él, sino también para pensar la política contemporánea y su relación con las redes sociales y lo que se conoce como minería de datos. En principio hay que tener en cuenta que la idea de nación, así como el nacionalismo como movimiento político que ha tenido un montón de expresiones en distintos lugares del mundo, es un fenómeno propio de la modernidad, de la que ya hemos hablado. La idea de nación, al igual que la idea de Estado-nación, al igual que el capitalismo como modo de producción y todas esas cuestiones que hemos charlado, son producto de la modernidad europea, del proyecto de la modernidad, que es un proyecto anclado en circunstancias históricas y geográficas determinadas de las que ya hablamos. Recuerden lo que discutimos sobre el Tratado de Westfalia, el análisis de Foucault sobre la gubernamentalidad del Estado moderno y cómo eso había implicado una profunda reconfiguración de las relaciones sociales y espaciales en todo el continente europeo, que habían dado lugar luego a la urbanización y a la revolución industrial. Lo importante es que la idea de nación es un valor político que se ha convertido en universal, que se ha convertido en un modelo de intervención en todo el mundo, pero como les insisto, tiene raíces profundamente europeas, que tienen que ver con el proceso de conformación de los estados modernos, que supusieron en primer momento lograr subordinar a los señores feudales, que tenían una autoridad circunscripta territorialmente a espacios acotados, y también socavar, deslegitimar o quitarle una influencia en el ámbito de las relaciones políticas a una autoridad superior de tipo espiritual, que era la Iglesia Católica Apostólica Romana. La conformación de los estados-nación modernos implicó la subordinación y la imposición de determinadas normas y pautas culturales y de organización política a distintos grupos subalternos. Esto lo pueden notar en el mapa que se llama Naciones de Europa, que tienen ahí para ver como material, donde podemos ver que al interior de las fronteras de los estados nacionales tal como los conocemos hoy,
hay otras formas de subdivisión que tienen que ver con lenguas y dialectos y también con identidades culturales distintas que han sido de alguna manera subordinadas, muchas veces con la fuerza, otras veces con el consenso, a una autoridad superior. Esa gran diversidad cultural, incluso étnica, ha permanecido latente hasta el día de hoy y es la que permite explicar en buena medida ciertos conflictos que a veces llegan a momentos álgidos como el de la posibilidad de la independencia de una región, así como a disparidades al interior de los países, regionalismos, movimientos que buscan defender los intereses de una región en detrimento de un poder centralizado, o bien se disputan recursos en función de el desarrollo económico desigual que podemos constatar al interior de los distintos países. Entonces es necesario pensar a la idea de nación como una comunidad política imaginada que se autopercibe como algo independiente, que tiene sus límites y que es soberana. ¿Qué quiere decir que tiene un carácter imaginado? Que es opera en una escala superior a la de la experiencia personal de cada individuo. Ser parte de una nación supuestamente nos hermana con individuos que nunca vamos a conocer y con los cuales no vamos a entablar una relación directa, tal vez nunca. A su vez, implica que tiene límites, que tiene fronteras. Una nación no se supone como algo universal, como puede ser una identidad religiosa o política de tipo ideológica. Es soberana en la medida que implica una libertad que va a ser garantizada por el Estado y una autorregulación, un autocontrol, y se supone que implica un ideal de comunidad, de compañerismo, de elementos compartidos que pueden ser, según el caso, la lengua, la religión o una historia en común, o bien determinadas características étnicas. Ahí hay una cuestión interesante para ver, que la nación como idea es, de un punto de vista objetivo, es una creación moderna, pero que pretende siempre tener raíces antiguas o previas. A su vez, en términos formales es una idea que ha tenido un alto grado de universalidad, pero que en cada experiencia concreta tiene particularidades propias. No va a haber ningún proceso nacionalista ni de conformación de una nación que sea exactamente igual a otro. Siempre va a haber elementos distintos, distintivos, únicos. Y a su vez es interesante notar el poder político que tiene la idea de nación y al mismo tiempo la incoherencia, si se quiere, filosófica que muchas veces presentan este tipo de expresiones. Bien, entrando en el texto de Schlesinger, él plantea a la europeidad como un campo de batalla en la medida en que está escribiendo a principios de los años 90, donde se dio el fin de la Guerra Fría, con la disolución de la Unión Soviética y una serie de procesos políticos muy complejos y de gran relevancia. Uno de ellos es la reunificación alemana, en la que se disuelve la República Democrática Alemana y se incorpora de manera subordinada a la República Federal, y el estallido de la guerra de Yugoslavia, en la que se va con el tiempo ir desmigajando, diluyendo, desapareciendo ese Estado que había logrado contener distintas etnias y distintos pueblos muy distintos entre sí mediante la violencia, ¿no? Ya hemos hablado de el valor o la importancia geopolítica que tuvo esa guerra y cómo fue una manera de restablecer o de reconfigurar las relaciones de poder de las distintas potencias mundiales en la disputa por el espacio geopolítico de Europa Central y Oriental. Mientras tanto, lo que se está dando es una avanzada definida, clara, del proceso de integración europea en el marco de la Unión Europea.
O sea, es en esos mismos años, principios de los 90, que se firma el Tratado de Maastricht y se pone sobre el tapete con más fuerza aún la voluntad de construir un proyecto en común de escala continental. Un proyecto que, recordemos, es de carácter capitalista y es enmarcado por el proyecto de las burguesías, sobre todo alemana, francesa e italiana. A esto, como si fuera poco, hay que sumarle el proceso de globalización neoliberal en curso, que implica una reestructuración del capitalismo mundial de escalas nunca vistas, cuya consecuencia entonces es lo que este autor llama una reterritorialización del poder social desde distintos flancos, ¿no? Y la expresión de esto va a ser lo que ya hemos mencionado, que es la crisis del Estado-Nación contemporáneo, que es un debate bien típico de los años 90, en la que el Estado-Nación se encuentra sujeto a un movimiento de pinzas, por así decirlo, en la que desde una escala superior global se da un proceso muy fuerte de internacionalización económica y por otro lado una escala menor se da en muchos lugares la emergencia de lo que se llaman las exigencias descentralizadoras, es decir, distintos programas, propuestas de reforma institucional que buscan descentralizar el Estado y otorgarle más lugar a las regiones y el desarrollo regional, y también a lo que se conoce como el desarrollo local. Pensemos cómo estas exigencias descentralizadoras lo que están haciendo de alguna manera es socavar la posibilidad de que el Estado-Nación opere a nivel de todo un territorio para buscar mayor homogeneidad económica y productiva y permitir que el desarrollo económico, las actividades productivas se concentren en los núcleos más dinámicos, y aquellos que no logran acoplarse a esa lógica, a esa dinámica, por ejemplo porque la fábrica que les daba vida a una localidad se fue al otro lado del mundo, pierdan dinamismo, se estanquen económicamente y luego generen procesos de descomposición política que luego llevan a episodios como el de los chalecos amarillos en Francia, del que ya hemos hablado. En este contexto, entonces, el autor va a discutir básicamente qué tipo de identidad común tiene que constituir la Unión Europea para sostener ese proceso de conformación de una nueva estatalidad de carácter supracontinental. Ahí es interesante el análisis que él hace de los distintos modelos de nación, y habla de un modelo occidental y un modelo oriental de nación, que de alguna manera nos remite al debate entre occidentalistas y eslavófilos rusos del que hablamos anteriormente. Pues bien, enmarcándose en ese modelo occidental de nación, es que él va a realizar una propuesta según la cual la Comunidad Europea, en función de su carácter pluriétnico y de sus fronteras indefinidas, porque en el momento que él está escribiendo todavía no se sabe bien qué fronteras va a tener la Comunidad Europea, luego Unión Europea. Es más, es un momento en el que muchos países de la órbita socialista se están incorporando, están mirando nuevamente hacia Occidente, y se abre la posibilidad concreta de que se sumen a este proyecto, por lo cual no está del todo claro hasta dónde llega esta idea de una Europa occidental, capitalista y liberal. Ahí es donde él propone la idea de una futura nación europana. Es un neologismo que no se asimila directamente a el gentilicio europeo, que sería un recorte geográfico determinado, sino a un ideario compartido que tiene que ver con una historia en común de los distintos pueblos europeos. Eso obviamente es un recorte que no está dado porque sí, sino que hay una intencionalidad política y una visión donde se puede notar
el sesgo ideológico que tiene este autor. Es decir, ahí podemos ver claramente cómo se da ese mecanismo de creación de un imaginario nacional determinado en función de intereses y en función de apelar a elementos históricos, a un recorte específico de la historia que no está dado, no es caído del cielo, sino que es algo intencional. Entonces él, apelando a la historia del derecho romano, al humanismo, al racionalismo científico, al arte clásico y romántico, y a una historia de derechos civiles y democráticos que caracterizan, según este autor, la historia de los pueblos europeos, propone una idea de nación europana, que sería el justificativo ideológico y la identidad compartida de todos los pueblos de Europa Occidental pertenecientes a la futura nación y a la Unión Europea. Lo importante acá es que el desafío que tienen las élites políticas y culturales del continente es congeniar la gran diversidad cultural y el problema de las relaciones entre centro y periferia, del que ya hablamos, ¿no?, entre los distintos países, y al mismo tiempo trabajar en las relaciones muchas veces contradictorias entre tres planos: un plano supranacional, que es el de la identidad de todo el continente; el plano de la identidad nacional, que es el que ya está constituido, heredado de ya siglos de historia; y el plano de las identidades regionales, que muchas veces son incluso más antiguos que las identidades nacionales y que muchas veces están en un conflicto abierto con ellas. Finalmente, este autor analiza, delimita una serie de tensiones que atraviesan al proceso de integración europea. El primero de ellos tiene que ver con estos tres planos del que les estaba hablando: el plano de la identidad europea, que él propone que sea una identidad europana con este fundamento filosófico, histórico; el plano de las naciones, los poderes estatales ya constituidos, que muchas veces entran en contradicción porque deben ceder cuotas de soberanía para sostener ese proceso de integración; y el plano de los regionalismos, el plano de las regiones, donde aparecen las desigualdades estructurales entre regiones económicas más productivas, más dinámicas, con mayor producción de riqueza, y las regiones más atrasadas. El caso más típico para entender es las disparidades regionales que se traducen luego en movimientos políticos entre el norte y el sur de Italia. Luego encuentra una tensión en una oposición entre lo que él llama un populismo nacional o neorreligioso de tipo orientalista, con lo que eso implica, achacándoselo claramente a los líderes, los ex líderes socialistas y los procesos de identificación popular que se dan en los países de Europa Oriental, en una oposición un tanto simplista con el liberalismo prooccidental. Está bueno esto pensarlo para discutir la emergencia en la actualidad de líderes de tipo populista en los propios países de Europa Occidental. Finalmente, la otra tensión que encuentra tiene que ver con la otredad religiosa, que atraviesa, que delimita en buena medida el proceso de integración europeo. Recuerden lo que vimos en su momento, ese esquema que hablaba de las distintas oposiciones, cómo se había dado esa oposición entre Oriente y Occidente a lo largo de la historia, que primero era una oposición entre griegos y persas, después estaba el Imperio Romano, después estaba el Imperio Otomano frente a los países occidentales, la cristiandad en contra de los musulmanes, y luego la oposición entre el Occidente capitalista y el Oriente socialista. Bueno, lo que dice es que ahora la otredad religiosa ya no es más el ateísmo comunista de la Unión Soviética, y va a pasar a ser el Islam,
que no es solamente algo que está afuera en los países de Medio Oriente y del norte de África, sino que es una otredad que está en la propia Europa, con la población de origen inmigrante muy numerosa en muchos países de religión musulmana, que es una otredad muy compleja, extremadamente difícil de asimilar para el proyecto de la Unión Europea y que va a generar muchas tensiones internas. Para terminar con este texto, lo que él dice es que la integración europea se encuentra entonces tensionada por tendencias hacia la centralización, que tienen que ver con la unidad burocrática del protoestado europeo, con la nueva moneda que va a ser el euro, y tendencias centrífugas que tienden hacia la fragmentación, que tienen que ver con estas relaciones centro-periferia de las que ya hemos hablado, las desigualdades regionales y la emergencia de nuevos nacionalismos que tienen muchas veces un carácter excluyente o directamente racista. Con este marco conceptual podemos abordar los distintos casos que hemos seleccionado. El primero de ellos va a ser el del referéndum escocés de 2014, que resultó negativo, no se cambió finalmente el status quo y Escocia no se independizó del Reino Unido, pero sí dejó su influencia en un proceso posterior que fue el del Brexit, y se tienen que entender juntos esos dos procesos. En principio hay que tener en cuenta, estamos hablando de Escocia, es el norte de la isla mayor de Gran Bretaña, tiene una superficie de 78.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 5 millones de habitantes, o sea, para el conjunto del Reino Unido no tiene un peso demográfico determinante. Es importante entender que fue un reino independiente, el escocés, que luego se unificó con Inglaterra en 1603 y un siglo después, con la unificación de sus parlamentos, se constituye el Acta de la Unión y se conforma lo que conocemos como el Reino Unido de la Gran Bretaña. Esto obviamente no fue un proceso sencillo, sino que tuvo que ver con guerras y enfrentamientos entre ingleses y escoceses, y lo importante es que Escocia mantiene cierta identidad cultural propia, cierta identidad lingüística propia, que se refleja en la sanción como lengua oficial del gaélico en el año 2005, si bien no se trata de una lengua masiva. Mucho más acá en el tiempo, durante el siglo XX, Escocia ganó ciertos márgenes de autonomía en el ámbito del Reino Unido y logró obtener la recuperación de su parlamento propio a fines del siglo XX. Lo importante para tener en cuenta del proceso escocés es que lo que se dio aquí es una iniciativa política de un partido progresista que es el SNP, el Partido Nacional Escocés, que digamos lo podríamos encuadrar dentro de una centroizquierda, una socialdemocracia cercana a el Partido Laborista. Lo importante también hay que tener en cuenta que Escocia cuenta, o los mares del norte cuentan con una gran riqueza petrolera, que es el principal aporte económico al conjunto del Reino Unido, tratándose de una región que ha tenido un pasado industrial hoy en decadencia, afincado sobre todo en la ciudad de Glasgow, donde además también es la sede de la flota de submarinos nucleares británica, que insume un gran costo operativo y de mantenimiento al erario escocés. Ciertas demandas históricas de mayor autonomía, de cierto peso de la identidad nacional, se va a ver favorecido o de alguna manera agudizado su presencia en el espacio público, en el debate público, con lo que sucede sobre todo a partir de la crisis del 2008-2009, que es un debilitamiento muy fuerte del Estado benefactor, del Estado de bienestar británico, ¿sí? Con una
incidencia cada vez mayor de planes de ajuste estructural que van a empobrecer al conjunto de la población y en particular a la población escocesa, cuyos sectores progresistas van a encontrar una salida política en esta intentona, en esta propuesta de obtener un referéndum para la independencia nacional. Lo interesante de este proceso es que, a diferencia de otros, como el que vamos a ver de Cataluña, el Estado británico accedió a llevar adelante un referéndum, es decir, que fue un proceso bastante tranquilo en el marco de las instituciones, sin desbordes de ningún tipo en cuanto a movilización o a ciertos episodios de violencia, y es así que en septiembre de 2014 se lleva adelante el referéndum, en el que por un resultado de 55% a 45%, es decir, 10 puntos de ventaja más o menos, gana la opción por el no y por la permanencia de Escocia en el Reino Unido. Algunas cuestiones para tener en cuenta que incidieron en la votación: el hecho de que los escoceses, o bien este partido, el SNP, que en ese momento estaba gobernando el Parlamento escocés, pretendía salirse del Reino Unido pero seguir perteneciendo a la Unión Europea. Esa era su voluntad. Había una identificación fuerte con el proyecto europeo. Y ahí el debate era la cuestión de la moneda, en la que no quedaba claro si una vez que se diera la independencia los escoceses iban a contar con el euro o iban a seguir contando con la libra esterlina o iban a tener que contar con su propia moneda, lo cual implicaba un gasto y una profunda crisis económica para poder sostener una moneda con riquezas propias. Eso fue utilizado, esa incertidumbre fue utilizada por el gobierno británico para condicionar el voto de los escoceses. La otra cuestión tenía que ver con un debate de derecho internacional, que era si Escocia pertenecía ya o no a la Unión Europea. ¿Por qué? La reglamentación, los tratados que rigen a la Unión Europea dicen que un país puede entrar y ser parte de la Unión si el conjunto, la totalidad de los países que ya forman parte de la Unión le abren la puerta y le permiten estar. Y ya estaba presente al momento de la votación la amenaza, sobre todo el gobierno español, que decía que no iba a permitir que Escocia se incorporara como un país más a la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque entendía que si permitía esa opción para los escoceses iba a favorecer la posición independentista de Cataluña, que es lo que ahora vamos a analizar. Los escoceses decían que ellos, al ser parte ya del Reino Unido, en el momento de que el Reino Unido había ingresado a la Unión Europea, ellos ya eran parte históricamente de la Unión, entonces no tenían que hacer todos los trámites como por ejemplo cualquier otro país de Europa Oriental. Pero bueno, esa falta de claridad sobre cuál era el futuro inmediato para Escocia terminó inclinando la balanza en favor de el no, y entonces las fronteras del Reino Unido no cambiaron. El caso catalán tiene puntos en común y profundas diferencias con el caso escocés que recién vimos. Lo que tienen en común es que se trata de alguna manera, una región relativamente próspera en el conjunto de su marco nacional, con una historia también larga de cierta autonomía y de idas y vueltas con el poder central, y que ha visto cómo la crisis desatada sobre todo en el 2008-2009, que en España fue particularmente fuerte, ha agudizado ciertas contradicciones y ha generado una mayor voluntad, un mayor énfasis en los sectores independentistas que tienen presencia histórica, hasta ganar
una visibilidad política muy grande. Estamos hablando de Cataluña, tiene alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, 7,5 millones de habitantes y representa un poco menos del 20% del PBI español. Desde el punto de vista jurídico, en la actualidad es considerada una comunidad autónoma dentro de España y una nacionalidad histórica, que es la figura legal que ha encontrado el Estado español para darle cabida a los distintos nacionalismos o regionalismos presentes en su territorio. Hay que tener en cuenta que el catalanismo político es un movimiento de recuperación identitaria que surge durante el siglo XIX y que va a inspirar distintos movimientos a lo largo del siglo XX. Hay que tener en cuenta que durante la experiencia de la República Española, Cataluña y Barcelona eran bastiones muy fuertes de gran movilización obrera y de gran cuestionamiento al poder monárquico centrado en Madrid, y que luego de la guerra civil y durante el franquismo, la identidad política, cultural y lingüística de Cataluña va a ser duramente reprimida por el poder político español. Eso es lo que le va a otorgar a Cataluña y al nacionalismo catalán una cierta pátina progresista, contestataria, en oposición al poder monárquico centralizado y conservador de la corona. Al igual que como sucedió con Escocia, durante el último tramo del siglo XX, Cataluña obtuvo mayores márgenes de autonomía en el marco constitucional español hasta convertirse en una comunidad autónoma, como decíamos, tener su propio parlamento con su juego de fuerzas políticas propias, algunas ligadas a partidos nacionales, otras no. Y entonces hay que tener en cuenta la profundidad del impacto que tuvo la crisis financiera internacional en la economía española, que había sido uno de los milagros de la recuperación post-franquismo y que era como uno de los grandes ejemplos de lo exitoso que era la integración europea en términos de elevar la calidad de vida de un pueblo que había vivido una penuria muy grande durante la dictadura. Para comprender la fuerza que ha tenido el reclamo de independencia catalana y la presencia cada vez más fuerte en muchos sectores de la población en un momento de cuestionamiento muy fuerte a el poder centralizado en Madrid. Una diferencia fundamental con el proceso escocés es que el Estado español jamás cedió a la iniciativa catalana y jamás permitió un referéndum que fuera legalmente reconocido y vinculante. Se hicieron referéndums de tipo simbólico o que pretendía el gobierno catalán que fueran vinculantes, que tuvieran un peso decisivo en la balanza de poder entre catalanes y españoles, pero estos nunca fueron reconocidos por el gobierno español y de hecho fueron duramente reprimidos. Ahí hay que tener en cuenta que el gobierno catalán, la Generalitat, logró hacer ese referéndum en su momento, hace un par de años. Obviamente ganó con amplia mayoría la opción por la independencia, pero eso nunca fue reconocido por el Estado español y el gobierno catalán nunca logró ejercer efectivamente un control territorial para sostener en el marco de los hechos y no solamente de los papeles o de los derechos jurídicos su soberanía. Es decir, no logró conformar una soberanía territorial que sostuviera su arraigada identidad cultural. Otra cuestión que condicionó la posibilidad de la independencia catalana es también, y eso es una semejanza con lo que pasó en Escocia, que es su marcada voluntad europeísta, si se quiere, su profunda voluntad de ser parte del proyecto europeo, lo cual lo ubicó en la misma encerrona jurídica de ser considerado o no un Estado tercero, es decir, un país aparte que debía hacer todos los trámites como cualquier otro para ser
incorporado a la Unión Europea o bien ser considerado ya una parte fundante de esa Unión Europea. Para entender esta vocación europea, europeísta de Cataluña, es clave comprender el rol que juega hoy Barcelona como un destino turístico y una ciudad símbolo de los procesos globales y urbanos que ya hemos retratado y que son señalados como algo profundamente exitoso. Barcelona hoy se ha convertido en una ciudad global, en un destino internacional que en gran medida representa el éxito de la España integrada a la globalización y a la Unión Europea. En este sentido vale la pena recordar la idea de Christopher Gilly cuando hablaba de los chalecos amarillos y decía en el titular de esa nota que leímos hace un par de clases que Cataluña era la secesión de las élites, es decir, es la voluntad de los territorios más dinámicos de desembarazarse, de sacarse de encima las regiones más estancadas, con menos perspectivas económicas, para poder integrarse directamente a los flujos internacionales, profundizando así las brechas de desigualdad y esas divergencias entre las centralidades y las periferias que caracterizan a los países de Europa. Ahora bien, si los procesos en Escocia y Cataluña, ambos frustrados, son la secesión de las élites, ¿cómo entendemos la propuesta exitosa del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se desencadena en el referéndum de 2016 y luego de un complejo proceso de negociación política se resuelve a principios del 2020? De alguna manera, y eso es lo que ustedes tienen para leer en el texto, el Brexit se debe entender como una respuesta muy fuerte de aquellos sectores que ya no se sentían contenidos por el proyecto de la globalización y el proyecto de la integración europea, por distintos motivos. Lo interesante acá es enmarcar el Brexit con lo que la autora llama una oleada anti-establishment globalista, tendríamos que decir, porque es un fenómeno que aúna tanto a sectores de la clase trabajadora, sectores medios empobrecidos, como a sectores de la burguesía que no están integrados a los principales circuitos de acumulación global, sino que dependen en mayor medida de sus mercados internos hoy en crisis. El otro gran fenómeno de ese mismo año es la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Y esto también hay que relacionarlo con los resultados electorales cada vez más promisorios, más importantes, de figuras como Le Pen en Francia y luego Salvini en Italia, Orbán en Hungría, es decir, nuevos exponentes de una derecha conservadora, no globalista o directamente anti-globalización. Concretamente, el Brexit fue un error de cálculo de Cameron, que era en su momento el primer ministro británico del Partido Conservador, de los Tories, que creyó, envalentonado luego de haber triunfado con el no en el referéndum escocés, que permitiendo una consulta popular por el Brexit iba a lograr disciplinar y contener a sectores más conservadores aún de su propio partido, que se estaban virando hacia posiciones de ultraderecha o de un nacionalismo conservador. La cuestión es que, contra todo pronóstico, triunfó la opción por la salida de la Unión Europea. La autora utiliza el concepto de crisis orgánica de Gramsci para comprender la profundidad de esta crisis política, que según ella es una crisis de hegemonía
de un determinado proyecto político, y establece distintos ejes de análisis que vale la pena tener en cuenta. Ella habla de líneas de falla para comprender cómo se fue dando el voto a favor o en contra de la salida de la Unión Europea. La primera es una divergencia, una línea de falla de tipo geográfica, que ustedes la pueden notar en el mapa sobre los resultados del referéndum, donde vemos cómo el voto a favor de permanecer en la Unión Europea se concentró principalmente en Escocia y en Londres y en algunos lugares de Inglaterra, del interior de Inglaterra, así como de Irlanda del Norte, pero que no pudo hacer frente al voto a favor del Brexit, concentrado sobre todo en Gales y en buena parte del interior rural o no metropolitano de Inglaterra. Ahí podemos ver claramente cómo los escoceses efectivamente querían permanecer en la Unión Europea, y por eso en su momento probablemente hayan votado muchos de ellos que no querían irse del Reino Unido porque querían seguir siendo parte de la Unión Europea, y se encontraron que 2 años después estaban dentro del Reino Unido y fuera de la Unión Europea. El otro eje de análisis tiene que ver con una cuestión de edades. Ahí ustedes tienen un cuadro en el que se puede ver el voto repartido por franjas etarias, y ahí se puede ver un patrón muy claro en el que los más jóvenes están en gran medida volcados a votar a favor de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, y lo contrario sucede con los más viejos. Y lo interesante es ver en el cuadro, pueden ver en la última columna, que dice promedio de años en los que cada votante va a tener que convivir con su decisión. Entonces pueden ver que los más jóvenes tienen por delante toda su vida con esta situación de estar ahora afuera de la Unión Europea, a pesar de que votaron en contra de irse de la Unión Europea, y por el contrario, los que patearon el tablero, los más viejos, en poco tiempo ya no van a tener que hacerse cargo de esta situación. Ahí está bueno para pensar cómo con el tiempo las políticas de integración a nivel identitario que se dieron en Europa lograron hacer mella en la población, y las nuevas generaciones se vieron más atraídas y más identificadas con el proyecto de la integración europea, mientras quienes vivieron gran parte de su vida sin ser parte de la Unión no tenían mayores problemas en cuestionar esa identificación. El siguiente eje de análisis, la última línea de falla que analiza la autora, es una cuestión de clase, donde ahí se pueden encontrar distintos sectores del aparato político, del sistema político británico, y distintas fracciones de clase que tienen intereses contrapuestos. Entonces se puede encontrar por el lado del Exit a la burguesía conservadora, a la derecha de los Tories, y a una clase obrera pauperizada de origen británico, blanca, que no se veía contenida por la idea de la Unión Europea, del multiculturalismo que esto implica, y donde había hecho mucha mella el miedo a la crisis migratoria y la presencia de población africana y asiática, muchas veces de religión musulmana, en sus propios territorios. Ustedes tienen ahí para ver la película Brexit and Civil War, que, como les decía, retrata toda la campaña del Brexit y cómo se fue dando. Hay 2 momentos que me gustaría resaltar, más allá de que toda la película es muy recomendable, es entretenida, súper dinámica, y estos momentos son aquel en que los directivos de la campaña a favor de permanecer en la Unión Europea, que son parte del partido de gobierno,
realizan un focus group para pensar la campaña, y ahí se encuentra de manera un tanto estereotipada, pero bueno, es una licencia narrativa, estos distintos sectores de la sociedad británica, diferenciados por edades, por género y también por cuestiones étnicas y religiosas, en las que van a tener distintas perspectivas sobre la pertenencia o no a la Unión Europea. Y el otro momento interesante es en el que los ideólogos de la campaña del Brexit van a visitar a un obrero en un barrio periférico que está bastante degradado, que por lo que cuenta ahí hace años que no trabaja y se encuentra en una situación de total desesperación o más bien de abandono, en la medida en que se siente invisible, como alguien que no está siendo tenido en cuenta por la clase política británica. Eso está muy bueno para conectarlo con la idea de los chalecos amarillos de Francia, en el sentido de que son esos sectores de la población que están siendo segregados desde el punto de vista territorial y que ya no tienen cabida en el proyecto de integración europea de cuño globalista, y que por lo tanto acuden a nuevas experiencias políticas de tipo conservador para intentar recuperar cierta presencia, cierta centralidad política. El último caso que vamos a analizar es el de la crisis ucraniana, en la que lo que está en juego es el debate sobre hasta dónde llega Europa, esta idea europana que decía Schlesinger, cuáles son los límites orientales de esa propuesta, y cómo eso también está atravesado por la disputa geopolítica de la que habíamos hablado antes sobre el margen continental y los bordes del área pivot en la que se asienta hoy en día la Federación Rusa. Hay que tener en cuenta que Ucrania es un país con una historia muy compleja, por la que ha sido objeto de múltiples disputas a lo largo de toda su historia. Estamos hablando hoy en día de alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados y 42 millones de habitantes, en una región con una riqueza agropecuaria muy grande. Se trata de una de las llanuras más fértiles del mundo y con una importancia estratégica fundamental, dada la salida al mar cálido de el Mar Negro, con la presencia de lo que era la flota soviética en la ciudad de Sebastopol, principal ciudad de la península de Crimea. Ustedes pueden ver ahí en dos mapas que están entre los materiales de la clase cómo el territorio de Ucrania es de alguna manera un palincesto, un agregado de fragmentos a lo largo de distintas etapas históricas, y eso da una diversidad étnica. Lo tienen ahí en el otro mapa de la diversidad lingüística y étnica, en la que a grandes rasgos y simplificando muchísimo tenemos una zona occidental con una matriz productiva, sobre todo agropecuaria, y una identidad cultural ucraniana con lengua ucraniana, y una zona oriental, un arco oriental con una matriz productiva más de tipo industrial, que en su momento era uno de los principales bastiones industriales de la Unión Soviética, y una presencia étnica y lingüística muy grande de población rusa, lo cual es aún más notorio en la península de Crimea, que vale la pena recordar fue traspasada de la República Socialista Soviética rusa a la ucraniana por Brezhnev en el año 1954 como gesto de reparación histórica a lo que había sufrido el pueblo ucraniano durante el estalinismo y la Segunda Guerra Mundial. Entonces encontramos en el territorio formalmente ucraniano una gran presencia rusa, que se va a mostrar más adelante
como un problema político de primer orden. La crisis de 2013-2014, que decanta en lo que podría caracterizarse prácticamente como una guerra civil, tiene antecedentes en los años previos, en los cuales se alternaron en el poder político ucraniano partidos pro-occidentales y pro-Unión Europea y pro-OTAN, y partidos políticos, gobiernos pro-rusos, partidarios de mantener el vínculo histórico con la Federación Rusa y tener cierta autonomía o no lanzarse a la integración con la Unión Europea. En esa alternancia de poder incidieron, entre otras cosas, la posibilidad de el crecimiento de la OTAN, de la influencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la región. Recordemos que estamos hablando de ese borde continental que a Rusia le preocupa por demás, y lo que es necesario comprender es la incidencia de ciertos poderes fácticos, por así decirlo, a través de una metodología que se ha conocido como las revoluciones de colores, en las cuales se incitan movilizaciones de masas en pos de la obtención de derechos civiles a través de ONGs y distintos think tanks de pensamiento que fogonean posiciones pro-occidentales. En su momento, la Revolución Naranja se dio a fines de 2004 y principios de 2005, y finalmente 10 años después se da lo que se conoce como el Euromaidán, una gran protesta en la principal plaza de Kiev en pos de que se concrete un acuerdo de integración o de acercamiento a la Unión Europea que el gobierno en su momento en ejercicio había echado marcha atrás. Y lo interesante es notar ahí la incidencia de ciertos grupos de tipo filonazi o filofascistas que enarbolan un nacionalismo ucraniano extremo, anticomunista y con un marcado sesgo antirruso, a lo cual se va a oponer una fuerza civil y también con componentes de tipo paramilitar con una orientación prorrusa, especialmente afincadas en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, con una fuerte presencia étnica y lingüística rusa y un apoyo velado del ejército de ese país. El gran cimbronazo político se da cuando, a raíz de la caída de ese gobierno prorruso, impulsado por esta movilización que respondía a intereses occidentales, el gobierno ruso responde llevando adelante un referéndum en Crimea y anexionando ese territorio a la Federación Rusa, con lo cual responde con mucha dureza a las intentonas occidentales de cercar el poderío político y la influencia geoestratégica de Rusia con una clara maniobra de delimitar un espacio de influencia en el cual los poderes fácticos, políticos y militares y estratégicos de Occidente no pueden penetrar. De esta manera, lo que encontramos es que ante una ofensiva de un nacionalismo pro-occidental con una fachada liberal democrática, pero que donde también anidan componentes fuertemente autoritarios, se responde apelando a una tradición y a una realidad que es la de una población como la de la península de Crimea, de lengua e identidad rusa, con un rápido movimiento de puesta en cuestión de la soberanía nacional ucraniana para reintegrarla a el territorio de la soberanía nacional de la Federación Rusa. En esta tensión geopolítica tiene una relevancia fundamental
la cuestión energética, dado que algunos gasoductos que llevan el gas desde Rusia a Europa Occidental pasan por Ucrania. Entonces el estallido del conflicto ponía en cuestión la provisión de combustible y de energía para los países occidentales y le permitía a Rusia relativizar el impacto de las sanciones económicas que le intentó imponer la Unión Europea. Una posible conclusión a esta clase, tratando de articular lo que hemos charlado de estos distintos casos con algunas similitudes pero con profundas diferencias entre sí también, es que en un escenario mundial que tiende hacia la multipolaridad, el nacionalismo sigue vigente como mecanismo de articulación de demandas, especialmente en un momento en que la dinámica de acumulación del capitalismo no deja de profundizar las desigualdades sociales y espaciales.